Hola, ¿qué tal desde Huelva? Bienvenidos a la primera división masculina de fútbol playa, segundo partido en este menú repleto de emoción en fútbol, en la máxima categoría nacional de nuestro deporte favorito. Segundo partido, el que va a enfrentar a un Benidorm Folletes que viene de encajar una derrota muy severa ante un Barriada de la Playa que dio posiblemente una de las grandes sorpresas de la temporada. Vemos a Barriada La Playa con Miguel Ángel Bazo, Cristian Torres, Mamur Diañé, Ridwan El Basri, Javi Torres, Agustín Lombardo, Rodrigo Correa, Alejandro Bernal, Paulo Saldaña, Víctor Hugo Araujo, Paulo da Silva y Luis Miguel Fuentes, contra un Benidorm Folletes con una plantilla realmente corta. Sergio Kirienko, Pau Llopis, Jorge Restrepo, Alejandro Tormo, David Ortiz, Kai Shimbu, Anatoly Smekunov y José María Llavero. Benidorm Folletes que ocupa la posición de farolillo rojo de la tabla con solo 3 puntos, un único partido ganado, 92 goles en contra, todo bastante cuesta arriba. Y un Barriada de la Playa que vino de dar la sorpresa ante el Club Deportivo Fútbol Playa Marbella con un gran partido de Saldaña que firmó el hat-trick para doblegar al equipo que aún hoy figura en la segunda plaza de la clasificación. Tras los resultados o el resultado de hoy, Mentidero Cádiz que asciende a la tercera posición, dejando a los onubenses de momento cuartos y poniendo tierra de por medio con el Cádiz. Aun con todo, el Cádiz se queda a 2 puntos del playoff. Benidorm Folletes que va a poner el balón en juego. La bola al sector izquierdo. El primer remate que lo domina Luismi Fuentes. Luismi que sacó ese balón que había lanzado Alejandro Tormo. Ahí está Alex Tormo, quien busca ese segundo palo. La bola que se queda dentro del área tras el rechace. Marca Benidorm Folletes, que se adelanta en el marcador gracias al tanto logrado por David Ortiz. Vemos la jugada un tanto desgraciada para la Barriada de la Playa. La bola que ha dejado franca a Javi Torres. El escorzo defensivo para que llegara finalmente David Ortiz y batiera a Luismi Fuentes. Primer tanto del encuentro, primer paradón del guardameta de Benidorm Folletes. Balón arriba, ahí está los alicantinos. Busca David Ortiz controlar ese esférico, la presión sobre Barriada de la Playa. Recoge Luismi. Y Luismi que pone ese balón en juego para Ridwan El Basri, el internacional por la selección española. Pelota que sobrepasa la defensa de Benidorm Folletes. El pase al costado.
La mirada atenta de Sergio Kirienko. Está Benidorm Folletes. Intenta controlarla, no lo va a conseguir. El Barry que sale por la derecha del ataque de su equipo. Buscando esa bola. Es Rodrigo Correa. Correa al centro, busca la chilena. Kirienko en dos tiempos que se hace con el balón, la pone rápida. Muchísimo movimiento por parte de los dos equipos en este inicio de encuentro. Se quejaba de un agarrón el jugador del Benidorm Folletes. La pelota que no va a poder controlar. Pau Llopis, el que intenta jugar ese balón. Y Kirienko que se dispone a poner el balón en juego. La pelota, ese perfil izquierdo para Alejandro Tormo. Alex Tormo que intenta elevarla. Buen movimiento de Alex Tormo. Consigue girarse. La duna que va alejando poco a poco el balón de su objetivo. El 1 contra 1 que plantea ahora Ridwan El Barry. Dejándole al carril central. La cesión atrás. Se queda corta. Disparo rápido de Benidorm Folletes que está buscando precisamente terminar muchas jugadas. Una vez era David Ortiz el que la buscaba, pero también está muy activo en fase ofensiva Pau Llopis. Kirienko. Recoge Kirienko. Defiende Javi Torres. Javi Torres que se va al banquillo. Veremos si salen los jugadores de tantísima experiencia como los hermanos Torres, tanto Cristian como Javier. Esa bola que pondrá a la espalda de la defensa. Benidorm Folletes no conseguía hacerse con el hueco. Luismi que juega para la defensa. Intenta apurar la cuenta atrás. El pase queda excesivamente fuerte. No muy celebrado por Víctor Hugo Araujo. La bola para Kirienko. El pase de Kirienko a la banda izquierda, donde aparecía una vez más un omnipresente en estos primeros compases de encuentro, Pau Llopis. La espalda de defensa para Barriada. La bola que no entra. La bola que no entra, saque de esquina. Remate espectacular de Ridwan El Barry. Esa chilena que saca Kirienko. El cabezazo de Rodrigo Correa. Parada de seguridad de Kirienko. Nuevo saque de esquina favorable a Barriada de la Playa. A la espalda sale para David Ortiz. David Ortiz que intenta abrirse hueco. Avanza David Ortiz, protege. Haciendo valer esa fortaleza física. Pau Llopis, bola atrás. Kirienko levanta la cabeza, otea el horizonte, la pone a la mano hacia el centro. En esta ocasión Rodrigo Correa que se adelanta a todos. La bola para Ridwan. El bote que no le favorece, ni mucho menos a Vicente Bernal. Y ahí está Vicente Bernal buscando esa jugada por la derecha. La rotación del jugador de Barriada de la Playa.
Intenta filtrarla adentro. Estaba Javi Torres. Ojo a la arrancada. Buenísima. ¿Para dónde Kirienko? ¿Para dónde Kirienko? Atosiga, barriada la playa nuevamente. Javi Torres. El intento de chilena. Se va. Saque de esquina. ¿Para dónde Kirienko? La jugada saliendo por el lado de Víctor Hugo Araujo. Un Víctor Hugo Araujo que busca la chilena. Se le marcha a la derecha. Partido completamente distinto al primero que hemos vivido en esta sesión vespertina. Con bastante poco ritmo que ha solventado perfectamente Ventidero. ¡Cádiz! Vaya registro técnico, vaya recurso de Víctor Hugo Araujo da Silva. Kirienko la pone a la espalda. No consigue parar la Kaixingbu. La barriada de la playa. Ahí está Luismi. Luismi para Rodrigo Correa. Rodrigo para Víctor Hugo Araujo. Llega el empate. Quien la sigue la consigue. Marca Víctor Hugo Araujo. Ese balonazo al ángulo corto. No consiguió sacarlo Kirienko, que estaba empezando a coleccionar toda una retahíla de intervenciones casi imposibles. Aquí Víctor Hugo Araujo, que consiguió recortar hacia adentro y marcar. Aun con toda la estirada de Kirienko, que no era ni mucho menos mala del todo. Ahí está Víctor Hugo Araujo da Silva. Balón a la derecha, buscaba barriada de la playa, intentar arrancar desde esa posición. David Ortiz. Peleaba Araujo. Ahí está la bola de Víctor Hugo Araujo. Dentro Javi Torres. Intenta pelear la barriada de la playa. Javi Torres, que se hace fuerte. Jugada defensiva de David Ortiz. Intenta robar la Benidorm Folletes y salir hacia arriba. Víctor Hugo Araujo, segundo palo. Gol. Marca Cristian Torres, que estaba esperando casi de palomero para darle la vuelta al marcador. El 2-1 favorable a Barriada la Playa. Ahí está ese balón de Barriada de la Playa, el 2-1. Consigue sacarla ahora Luismi, anticipándose al bote de Duna. Buena parada ahora del guardameta de Barriada de la Playa. El saque de esquina que terminaba en esa acción defensiva de Barriada de la Playa. Intenta ponerle velocidad. Víctor Hugo Araujo, llega el tercero. Marcando diferencias Víctor Hugo Araujo. Se adelantó Benidorm Folletes, pero estaba Barriada de la Playa en plena forma. Y batió la salida de Sergio Kirienko. Tres minutos para que termine el primer parcial. La bola que va a poner Alejandro Tormo desde el perfil izquierdo. Saque de esquina. Ahí está Alejandro Tormo. Segundo palo. El escorzo imposible. El remate José María Llavero. Kirienko, que la salva en última instancia.
será saque de esquina para Barriada La Playa. Que ha puesto la quinta marcha en el otro encuentro. Santa María Club de Fútbol 3, Barcelona Beach Soccer 1. Saltando la sorpresa, Santa María. Veremos si Barcelona Beach Soccer consigue avanzar en el encuentro. Es bueno el control. El gol de Benidorm Folletes. Buen control, buen remate, flechazo a la grada. Y es el gol de Pau Llopis. El tanto de Pau Llopis, que sube al marcador 3-2. Pues Benidorm Folletes, que le está saliendo respondón a Barriada de la Playa. De Pau Llopis. Buscaba esa bola Araujo. De momento marcando diferencias Víctor Hugo Araujo da Silva. 2 tantos en el encuentro. Queda 1:55 para que termine este primer periodo. 5 tantos. Tormenta de goles. Está Javi Torres. Javi Torres, que la deja hacia el centro. Barriada de la Playa, que mantiene el esférico. Luismi para Javi Torres. Levanta la cabeza. Pierna izquierda de Javi Torres. La eleva, la toca para Luismi. Busca Luismi ese pase. Se le va a quedar muy corto. Intentó rematar. Quizás se dejó llevar por cierta prisa José María Llavero. Sí, ataque al cual intentaba llegar Manuel Gato. Recoge Manuel Gato. Víctor Hugo Araujo, que pone la acción defensiva. Lo mismo te sirve para un roto que para un descosido el brasileño. La bola que va a poner Benidorm Folletes. Segundo palo, testarazo que se queda dentro del área. La buscaba Pau Llopis. Arranca Barriada de la Playa. Buen control, Víctor Hugo Araujo. Al larguero. Arranca Kirienko. Le pone velocidad Benidorm Folletes. Busca ese ataque. Es José María Llavero que intenta elevarla. El empujón, el forcejeo entre ambos jugadores. Estaba pidiendo un empujón, un gesto universal del jugador de Benidorm Folletes. Termina el primer parcial. De momento, victoria momentánea de Barriada la Playa por 3-2. Han conseguido rehacer del tanto inicial de Benidorm, pero desde luego buenas sensaciones, o mejores sensaciones sin lugar a dudas, de Benidorm Folletes con respecto a su último encuentro, que se vio desde luego muy influenciado por ese doble dígito que consiguió Fútbol Playa Huelva, con un Gin, con un Marcelone Pires colosal, marcando 6 tantos de Marcelone Pires, jugador para mí diferencial, de los más diferenciales de la categoría. Hoy, hablando con nuestro compañero Borja Aranda, situábamos a Marcelone Pires y a Takaki Oba en ese punto. Y llegados a cierto punto, quizás en ese trío de jugadores diferenciales, tendríamos que poner a Lucas Ariel Poncetti, el jugador de Fútbol Playa Marbella.
Bueno, les dejamos después de haber visto los highlights del primer parcial, volvemos en unos instantes, no se vaya muy lejos. Todo preparado para el segundo parcial. Saca Barriada la Playa. Enfrente Benidorm Folletes. De momento, la victoria que no la tiene ni mucho menos garantizada Barriada la Playa. Ahí estaba la presión de Javi Torres. Robando ese esférico. Un Barriada la Playa que se podría poner con 24 puntos, los mismos que Cádiz, que ha perdido hoy ante Mentidero Cádiz. Se podrían quedar a poca distancia de las posiciones de playoff. Y un Benidorm Folletes que de ganar podría superar al Club Deportivo Santa María. Un Santa María que de todas maneras está ganando. E intentar achuchar un poco la parte baja de la tabla, donde Rosas Platja solo tiene un punto de ventaja sobre el Club Deportivo Atlético Torroseño en materia de permanencia. Bola para Javi Torres, de cara para Barriada la Playa. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de marcar Barriada la Playa! ¡Qué golazo sensacional del conjunto del Puerto de Santa María por parte de Pablo Gatica! De Gatica Junior. Antes hablábamos de Miguel Gatica, de Mentidero Cádiz, pues ahora Pablo Gatica, que marca el tanto para Barriada de la Playa. El disparo sobre la defensa, 4-2 para Barriada de la Playa, la presión de Benidorm Folletes. Llegaba David Ortiz. El ataque de Barriada de la Playa, bola hacia el centro. La chilena que se estrella contra la espalda de José María Vero. Pondrá Barriada de la Playa el balón en juego. Paulo da Silva Barbosa será el encargado en el perfil izquierdo. Empieza a bajar un poco el sol, se nota en la intensidad. Javi Torres es el quinto tanto para Barriada de la Playa, que empieza a pasar el rodillo ante un Benidorm Folletes que parece que poco a poco se va desfondando a nivel físico. El remate de Javi Torres, del internacional por la selección española. Es bola para que la juegue nuevamente Benidorm Folletes. El disparo que se marcha por encima de la portería, Luismi, que seguía el movimiento del balón, y ahí estaba ese Gatica Junior, el hermano de Miguel Gatica. Paulo da Silva, el balón al primer palo, Kirienko, uno más para Barriada de la Playa.
que empieza a poner tierra de por medio. Hablábamos que las sensaciones eran buenas de Benidorm Folletes en este, sobre todo en el primer parcial. Empieza a aparecer otra vez el síndrome del último clasificado. En el mismo momento en que han visto cierta bajada de tensión, están empezando a caer los goles para Barriada de la Playa, que están consiguiendo batir a Sergio Kirienko, que ha protagonizado varias paradas de mérito en el primer parcial, pero al que no le está llegando la opción ahora en este segundo. Buena parada de Luismi, el disparo de Pau Llopis. El lanzamiento de Benidorm Folletes por el perfil izquierdo. Busca esa bola para Víctor Hugo Araujo. Otra vez la salida de Araujo. La bola que se le marcha por la banda. El colegiado que lo tuvo claro, 3 minutos nada más de segundo parcial. Y el parcial intermedio es de 3-0. Arranca Benidorm Folletes por ese costado derecho. Luismi, que levanta la cabeza. La intenta poner a la espalda de la defensa. Recogen 2 tiempos Kirienko. Ya estaba acudiendo Víctor Hugo Araujo. Se la quita Araujo. ¡Qué delicatessen de Araujo, que termina por encima del larguero de Sergio Kirienko! Buscó una definición de fantasía. Otra vez Araujo, ahora sí. Llega el cuarto en su cuenta particular. 7 son los goles de Barriada de la Playa. El disparo que se estrellaba contra el larguero, la oposición de Manu Gato Thomasson. Pero Kirienko, que no puede hacer absolutamente nada ante el huracán desatado llamado Víctor Hugo Araujo da Silva. Benidorm Folletes buscando ese disparo que se va cortito, casi cerca de ir entre los 3 palos. Ahora, estos 4 goles, veremos dónde queda la posición de Víctor Hugo Araujo en la tabla de goleadores. Pues se va a ir a los 11 tantos, empatará con Fran Sánchez, con Paulo Saldaña, con Marcelo Augusto dos Santos, jugador que ha sido capo canonieri hasta su lesión en la rodilla derecha, y también empatado con Miguel Gatica, aunque creo que hoy ha marcado un gol, igual que lo ha hecho Brendo, y se han puesto ya con 12 tantos en su cuenta particular. El ataque de Benidorm Folletes es bueno, ese recorte finalmente se le marcha arriba Alejandro Tormo. 7-2 Barriada de la Playa, parcial de 4-0 Barriada de la Playa, que ahora busca ese ataque. Es un 3 contra 1. La pelea Alex Tormo, se la va a llevar Alex Tormo. En esa acción David Ortiz, que la buscaba, Mahmoud Diagne, que se la lleva. Es la balón otra vez. Es bueno ese recorte que consigue sacar Kirienko. Cierta desidia defensiva por parte de Benidorm Folletes. Y la acción ofensiva de Ridwan El Barri. Balón al segundo palo. Es bueno el remote. Kirienko, que la saca. Le ayuda un poco el travesaño. Barriada de la Playa, que busca ese disparo. Nuevamente se le va a marchar excesivamente cruzado. Se desfonda el conjunto de Benidorm. Parada de reflejos de Sergio Kirienko. No es bueno el control. Aparece por el terreno de juego nuevamente Pau Llopis. Un Pau Llopis que había comandado el ataque junto con David Ortiz de Benidorm Folletes.
Eleva esa bola Javi Torres, el disparo de Benidorm Folletes, la recuperación de los alicantinos que terminan jugada rápida cuando hemos sobrepasado el intermedio de partido. Pelota barriada a la playa. La elevación al segundo palo. Llegaba Mamur Diagne. Llegaba Diagne, segundo palo. Pase de fantasía que no termina de llegar a buen puerto. El intento de chilena. Javi Torres que tiene que pelear la bola. No se entiende entre los dos jugadores de Benidorm Folletes. El disparo cruzado. Se están sucediendo a la velocidad de la luz las ocasiones para barriada a la playa. Pierde el control del esférico David Ortiz. Juega Luismi. Luismi para Javi Torres con la izquierda. Jugando para Mamur Diagne. Diagne jugando con calma, barriada a la playa, cambio de juego, movimiento rotativo de barriada a la playa, buscando en el segundo palo, llegaba Javi Torres, el movimiento para que termine en el octavo de barriada a la playa por parte de Agustín Lombardo, que certifica casi la bajada de brazos de Benidorm Folletes, que encaja el octavo del encuentro. El balón que no ha sido de Agustín Lombardo, ha sido de Rodrigo Correa, la ponía engañando completamente a Kirienko. Benidorm Folletes que busca marcar el tercero, pero el partido se le ha puesto muy cuesta arriba. Ahí está Luismi. Arranca barriada a la playa. Baja el bloque Benidorm Folletes. Balón para que Benidorm Folletes intente salir desde atrás. Es Kai Shimbu. Intenta controlarla, no lo consigue. Pone la punta del pie. Vamos a ver si barriada a la playa consigue sacar ese balón. Estaba Kai Shimbu. Juega para Mamur Diagne en la posición de pivote. El recorte de Diagne. Intenta volver loco a su rival. No lo consigue. 3 minutos para que termine el segundo parcial. Era Víctor Hugo Araujo nuevamente. El golpe que se lleva en la cara. Completamente involuntario por el capitán. Y vemos cómo intentaba girarle y en ese intento de remate acababa golpeando en la cabeza en la cara de José Manuel Llavero. Tras pasados los 9 minutos de juego desde el segundo parcial. Kirienko. El lanzamiento desde muy lejos de Manu Gato, que se va por encima del travesaño. Luismi que va a poner el balón en juego, disputando de momento los 2 primeros parciales. Dando descanso a Miguel Ángel Bazo. A la izquierda. Arranca Víctor Hugo. El recorte puede ser bueno. En 2 tiempos Kirienko. El partido que ha perdido tensión competitiva. Ahí está Pau Llopis. La elevación de Llopis. Llopis que busca a la chilena, a la cual contesta perfectamente Luismi. Con estos 8 tantos del club de fútbol Benidorm Folletes, que encaja ya 100 tantos en lo que llevamos de temporada. Es una cantidad muy alta de goles
El intento de Chilena que no va a llegar a buen puerto. De Kai Xinbu. Barriada la Playa que busca otro ataque más. El cabezazo de Víctor Hugo Araujo. Que si no nos fallan las cuentas, marca el póker en su cuenta particular. 9-2 para Barriada la Playa. Vemos la dejadita de Víctor Hugo Araujo por encima de la cabeza de Sergio Kirienko. Mientras en el otro partido, Santa María 4, Barcelona Beach Soccer 1. Pues este resultado dejaría a Santa María con 7 puntos, poniendo tierra de por medio con Benidorm Folletes, y dejaría a Barcelona Beach Soccer Club luchando por la permanencia. Ya le decíamos en la primera previa durante esta tarde, otro golazo. Golazo de Víctor Hugo Araujo. Golazo de Víctor Hugo Araujo. La chilena sensacional desde la frontal. Kirienko completamente batido. En el último encuentro encajaron 16 goles. De momento entrando ya en dobles dígitos. Tarjeta amarilla para el jugador de Barriada la Playa. O sea, está Kai Xinbu con Pau Llopis. El saque va a ser para ese remate a la izquierda, que no iba a puerta. Juega Rodrigo Correa para Luis Miguel Fuentes. La dejadita. Aparece Víctor Hugo Araujo dentro del aire a segundo palo. Kirienko que la saca. Arranca Llavero que busca ese disparo a 3 dedos, como se suele decir. Esos pases que tanto popularizó. Qué buena jugada ahora de Benidorm Folletes. La salida desde atrás de David Ortiz, que está siendo uno de los destacados del conjunto alicantino. Esos pases a 3 dedos que puso de moda. Bueno, han puesto de moda tantos y tantos jugadores, pero que los elevaron a categoría de obra de arte jugadores como Carlos Dunga. Hablo de fútbol 11. Jugadores como Carlos Dunga, como Luka Modric, o en este caso la estrella de la selección española, Lamine Yamal, capaz de hacer esos pases esta noche. Todos con la selección. Todos con la selección en su enfrentamiento de 16avos de final del Mundial. 10-2 aquí, Barriada la Playa, que ha puesto tierra de por medio con un parcial sensacional de 7-0, con un Víctor Hugo Araujo en modo estelar, desatando el huracán brasilero. Muy bien secundado por todos los jugadores del conjunto del puerto de Santa María. Daba la sensación de que Benidorm Folletes se había conjurado para ofrecer otras sensaciones. Buen primer parcial, sin lugar a dudas, de Benidorm Folletes, pero el físico que les está llegando a lo que les está llegando. Y esto todo a pesar de las buenas opciones de Pau Llopis, de David Ortiz y algunas buenas intervenciones de Sergio Kirienko. Los goles que se han ido sucediendo
Este toque sutil de Víctor Hugo Araujo, que es buenísimo. La chilena del sexagoleador del encuentro de hoy. Bueno, sexagoleador, será más hexagoleador. Los jugadores que van a saltar al terreno del juego. Con el partido, yo creo que visto para sentencia y con la sensación de que Barriada de la Playa, si quiere acelerar el paso, puede marcar unos cuantos más. Veremos si Benidorm Follete sale más respondón como en el primer parcial e intenta maquillar un poco un resultado que ahora mismo ya es una victoria contundente por parte de un Barriada de la Playa que está yendo de menos a más en la temporada, que va a subir a los ya 66 tantos marcados en la temporada, con 43 en contra. Estamos hablando que de momento ha encajado menos goles que Mentidero Cádiz, equipo de playoff. Mentidero Cádiz, que ha encajado hoy un tanto ante el Cádiz Club de Fútbol, que se pone en 45 goles encajados esta temporada. Benidorm Folletes buscando ese pase, segundo palo, excesivamente fuerte. David Ortiz, que no llega. Arrancamos. La pelota, el cambio de juego, que es bueno. Javi Torres, que estaba merodeando. David Ortiz, que la toca atrás. El pase queda excesivamente fuerte. La posición de Alex Tormo. Javi Torres, la chilena al palo. Al palo, y la bola en ese rechace que se estrella contra el lateral de la red. Y Sergio Kirienko, que lo intenta, pues yo creo que ha tocado un poco en la pierna de Kirienko para finalmente estrellarse contra el palo. Saque de esquina para Benidorm Folletes. La pondrá en juego José María Llavero. Ahí está Llavero, segundo palo, excesivamente fuerte. La jugada de estrategia que no le funciona por segunda vez consecutiva a Benidorm Folletes. Se centra al segundo palo, que está saliendo excesivamente fuerte. Excesivamente pasado de potencia. Ahí está Miguel Ángel Bazo, que ahora sí salta al terreno de juego. El recorte, que puede ser bueno. Otro balón al palo de Barriada de la Playa. Tercer balón a la madera o al metal de la portería, defendida por Sergio Kirienko. Buscando sorprender con ese ángulo corto. Recoge Barriada de la Playa, intenta avanzar. Se la lleva Gatica Junior, que la pisa, la pone a 3 dedos. El despeje en buena lid por parte de Barriada de la Playa. Gatica Junior. Arranca el disparo, quiere el suyo. Javi Torres, que busca a la chilena. Llega al 11avo. Llega al 11º tanto para Barriada de la Playa. Gol de Javi Torres. 11-2. Empieza otra vez el partido con muchos goles. Tiene poca rotación de efectivos, de todas maneras, Benidorm Folletes, y esto al final acaba complicando, lógicamente, por la parte física al conjunto alicantino, que, insistimos, ha hecho un muy buen primer parcial, cediendo solo una ventaja de un tanto a Barriada de la Playa con ese 3-2, pero que sobre todo en el segundo periodo ha visto como empezaba a llover
goles por parte de Barriada de la Playa, ante el que nada podían hacer los alicantinos. Barriada de la Playa buscando ese pase, llegaba Javi Torres, intenta despejar a Benidorm Folletes, ahí está David Ortiz que se encontraba con la reclamación por parte de Javi Torres de que esa bola tenía que salir del área. Para los andaluces, el balón que se queda corto, la presión que podía ser buena, recoge Gatica Junior. Esa bola Gatica Junior nuevamente para Rodrigo Correa. Rodrigo Correa que levanta la cabeza, la pone a la zona de pivote. Está completamente solo. Gatica Junior que juega para Javi Torres. Intenta el regate. Sigue Javi Torres. La deja en la frontal. Otro toque sutil que se le escapa por encima del travesaño. Javi Torres que se duele en el suelo. Gatica Junior solicitando disculpas a su compañero que estaba completamente solo a la izquierda de la portería. Y Barriada de la Playa que está intentando incluso gustarse en este partido. Ahora atrás de Gatica Junior es saque de esquina para Benidorm Folletes. La bola que va a poner en juego Benidorm Folletes. Despeje de Barriada a la Playa. Lanzamiento en largo que pondrá en juego Luismi nuevamente en puerta. Se queda solo el jugador de Barriada de la Playa, Kirienko en dos tiempos. Kirienko en dos tiempos, la vuelve a poner, intenta ponerle algo de ritmo a Benidorm Folletes. Conseguía despejar a Rodrigo Correa. Acción de David Ortiz que se está desfondando en la vanguardia del ataque de Benidorm. Está Luismi Fuentes. Busca José María Llavero, la chilena de Benidorm Folletes. David Ortiz que intenta girarse. La acción defensiva. Sigue David Ortiz que eleva la chilena que supera a Gatica Junior, pero no va a puerta. Luismi. Vamos hacia el centro, el control que es bueno. La falta que parecía evidente, sale Benidorm Folletes a la contra. Gatica que ponía el cuerpo. Saque de esquina favorable a Benidorm Folletes. Se escuchaban las protestas tímidas del banquillo de Barriada de la Playa solicitando la falta. Vamos a ver si el pase al segundo palo es bueno. Consigue dominarlo Rodrigo Correa. Pau Llopis. Pelota para Luismi que pone ese balón en largo. Se va a quedar corto. La bola arriba para nadie. Recoge Luismi, le vuelve a poner ritmo. Víctor Hugo Araujo, segundo palo, el pase que no es bueno. Levanta la mano en señal de disculpa. Acudía con todo Gatica Junior, pero el pase que no fue ni mucho menos preciso. Ha parado la producción de Barriada de la Playa. Es verdad que con la sensación de que el conjunto de Puerto de Santa María ha bajado o ha levantado el pie del acelerador. El golpe tras el balonazo sobre el cuerpo de José María Llavero. Vamos a ver ese remate. Ese golpe que se llevaba. Ya lo están viendo dónde se lleva la mano. Se lleva la mano al abdomen. Un poquito más arriba del abdomen.
donde si te llevas un golpe te quedas un ratito sin respiración y es bastante molesto. Luismi. Salta Ridwan El Basri. Los jugadores de Benidorm Folletes comentando el devenir del encuentro. 11-2 para Barriada La Playa. Ahí está Luismi. Buscando a Ridwan El Basri, el internacional por España, a la posición de pivote. El toque entre los dos, Ridwan que intenta el regate, Ridwan que sigue, Ridwan que recorta. Vamos a ver, Manu Gato, es falta de Ridwan El Basri. Es falta de Ridwan. Estábamos viendo la jugada repetida, que no admite tampoco mucha duda. El disparo que va a realizar Manu Gato Thomason. No, es Pau Llopis. Pau Llopis el encargado de poner el lanzamiento sobre la puerta de Barriada La Playa. El partido decidido, me atrevería a decir que con un tercer parcial. Wow, pues es el gol de Pau Llopis. Parecía que la paraba Luismi Fuentes, pero Pau Llopis que ajusta mucho el disparo. El tercer tanto para Benidorm Folletes. El bote que no le beneficia a Luismi Fuentes. El balón que va muy, pero que muy ajustadito. Buen gol de Benidorm Folletes. El gol de Pau Llopis. A 3-11 para que termine el tercer parcial. 11-3 más 8 para Barriada La Playa. Víctor Hugo Araujo la pisa, la juega. Bueno, jugada de medio fantasía. Consigue despejar la Manu Gato. Digo medio fantasía porque había cierta pasividad por parte de Benidorm Folletes. El balón al costado. El control orientado que era bueno, pero se le escapaba en última instancia. Sergio Kirienko que pone el balón a la derecha. Corta nuevamente. Rodrigo Correa. Se la lleva Correa. Correa que sigue. Caracolea de lado a lado. Bola dentro del área. No llegaba nadie. La consigue controlar Kai Simbu. Nuevamente Barriada La Playa desde la banda. Rodrigo Correa se va. Ha tirado fuera porque estaba Kai Simbu. Rodilla al suelo. Ahí está Kai Simbu que se va contrariado al banquillo. 2 minutos para que termine el tercer parcial. Ahí está Luismi, que ha jugado todo el partido. Partido completo para él. Avanza Barriada La Playa. A la derecha. Buscando a Víctor Hugo Araujo. Luismi. Luismi que busca ese costado derecho donde arranca pero no consigue ser preciso en primera instancia. Barriada La Playa. El toque hacia el centro. La defensa desarbolada. Busca ese toque. Fantástico para Víctor Hugo Araujo. Víctor Hugo que remata. La parada de Kirienko. La saca Benidorm Folletes. Se Barriada La Playa. Partido casi a baja temperatura. Muy baja temperatura. Sigue jugando Barriada La Playa con Paulo da Silva. El segundo palo esperaba Víctor Hugo Araujo. 11-3 para Barriada La Playa. Y aquí la buena parada de Sergio Kirienko. Rehaciéndose en última instancia. Es verdad que el disparo de Víctor Hugo Araujo salía muy mordido. Sigue Pau Llopis. La chilena que se va a marchar muy desviada
ante la dura oposición de Rodrigo Correa. Otro balón arriba, Kirienko que sale con los puños. El esférico se pierde por la línea lateral, 30 segundos. Partido visto para sentencia. Javi Torres, que acudía por ese balón, la deja con la izquierda, se la lleva Barriada de la Playa, superioridad numérica, y está Javi Torres, buscaba la dejada. Se la lleva Sergio Kirienko. Ahora la opción de oro es para Benidorm Folletes, con hasta 3 jugadores en ataque, pero cortaba y estaba muy atento a la FAE. Barriada de la Playa, Kirienko valiente, que sale ante el ataque de Ridwan El Basri. 11-2 para Barriada de la Playa, que doblegado. Ahí está el primer plano de Sergio Kirienko. 11-3, resultado cimentado en un segundo parcial demoledor de Barriada la Playa. Partido que no ha tenido mucha historia a partir del gol de David Ortiz y los dos de Pau Llopis. Se terminaba el primer parcial con un 3-2 que auguraba buenas sensaciones para el conjunto que hoy vestía de negro, pero llegaron 7 tantos en el segundo parcial y la exhibición de Víctor Hugo Araujo, que ha marcado 6 tantos en el encuentro. Los 3 puntos importantes para Barriada de la Playa, que con los mismos sube hasta los 24 puntos, empatando con Cádiz Club de Fútbol. E intentando asaltar en estas 3 jornadas que le van a restar este fin de semana en Huelva, intentando asaltar las posiciones de playoff. Estamos viendo los distintos goles del encuentro, cómo se desató el huracán Víctor Hugo Araujo, ante el que nada pudo hacer Sergio Kirienko. Un Sergio Kirienko de todas maneras acumula fácilmente 6 o 7 paradas de mérito, y que ha impedido que el resultado aún fuera más abultado. Es el momento de despedirse, es el momento de dejarlo todo para el postre, y en el postre el actual campeón de liga. Ya están viendo ahí abajo con su característico peinado Takaki Oba. Nosotros nos despedimos unos instantes para a las 8 vivir el plato fuerte del día. En pie Málaga contra Fútbol Playa Marbella, o lo que es lo mismo, primero contra segundo clasificado en la tabla. Nos vemos en unos instantes. Hasta luego.